Hola. Ok. Buenas. Buenas tardes. Buenos días todavía. Bienvenidos sean a la primera actividad en al menos 7 años de lo que se conoce como el Foro de las Artes del Departamento de Humanidades de la Facultad de Estudios Generales. Me parece muy apropiado que para abrir este espacio fundamentado en el pensamiento crítico, en el humanístico, transdisciplinario y artístico, cuáles son conceptos fundamentales para la universidad, la idea de la universidad, según la hemos concebido desde el Renacimiento por lo menos hasta hoy. Se comience pues con una conferencia sobre Homero y el origen de lo que consideramos como la cultura occidental. Cultura, civilización a la cual estamos intrínsecamente ligados y de la cual, al menos gran parte, hemos heredado un gran trozo de todo, de eso que llamamos identidad colectiva. En esta ponencia, en esta conferencia, se trazará una línea cronológica y geográfica de cómo la influencia de Homero, de la Ilíada en específico y por consiguiente el pensamiento que consideramos como propiamente occidental se ha transferido, mutado, heredado e influido a través de los milenios hasta llegar acá, al Caribe. Y para esta encomienda me parece que una excelente fuente lo es el profesor Héctor Mercado, a quien he podido llamar mi amigo durante por lo menos 15, 20 años más o menos por ahí. Son pocos, lo digo honestamente, pocos los académicos que hoy día en este mundo, dirigido hacia la tecnocracia y a investigaciones frívolas, se dediquen con tanto compromiso a un estudio independiente por curiosidad y amor al conocimiento, básicamente, a esta perspectiva más abarcadora sobre nuestra cultura milenaria y mucho menos al intento de reproducción de ese origen, que es lo que implica la obra de él. Y implica imaginar este origen e intentar recrearlo dentro de nuestro idioma. Es por esta razón, al igual que la integridad intelectual, académica y artística que sé que yace dentro de su persona y su carácter, y que pienso que el profesor es el pensador ideal para el reinicio de este foro, del Foro de las Artes. Profesor Héctor J. Mercado Susí nació y se crió en San Juan, Puerto Rico. Completó un bachillerato en psicología y una maestría en inglés en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. En 2017 publicó una novela de ciencia ficción titulada Our Legacy, Nuestro Legado. Ha presentado en conferencias en Puerto Rico, Santa Cruz y Ghana. Actualmente está completando un doctorado en lenguaje y literatura del Caribe angloparlante en el Departamento de Inglés de la Facultad de Humanidades. Y es profesor del Departamento de Inglés de la Facultad de Estudios Generales desde el 2016. También debo añadir que desde hace ya casi una década se ha dedicado a escribir y reescribir una continuación a esa mitología grecorromana que encontramos en la Ilíada de Homero y luego en la Eneida de Virgilio. Esa escritura ha desembocado en una adaptación en español de la métrica poética griega que ha titulado como La Lampíada, una obra con una rigurosidad en la forma que se expresa en la musicalidad de sus versos. Y yo lo sé porque la he leído y he leído varias versiones. Es raro que hoy día se produzca una obra de tal rigurosidad, con tanto pensamiento que intente balancear lo formal y lo musical en contraste con el contenido, ¿no? En una época donde la poesía actual se recuesta
del contenido que de unir una forma rigurosa con el contenido. Y piénsese aquí como sería un soneto, o en este caso en específico el hexámetro dactílico de la antigüedad. La obra del profesor Mercado resulta como algo casi novedoso que los artistas y escritores de Occidente hemos perseguido a través de siglos mediante distintas estéticas. Y pues sin más los dejo con el profesor y colega Héctor Mercado Susí y sus pensamientos de décadas ya sobre lo que implica esa figura homérica y sus ramificaciones milenarias. Bien, Héctor. Muchas gracias al doctor Juan Virgilio Colón por esta introducción. Quiero empezar recitando los primeros versos con la cual empieza la literatura occidental. Menin aide theia, ulomenen peleiadeos agileos, ulomenen Muri. Canta, oh diosa, la cólera del pélida Aquiles. Con estos versos empieza la literatura occidental. Bueno, el día de hoy vamos a estar discutiendo la cuestión homérica, todo lo que tiene que ver sobre quién es Homero, el contexto en el cual Homero vive, el mundo de Homero en términos generales, el periodo arcaico en la literatura griega, en la cultura griega en general. Vamos a ver la influencia que Homero tiene en la cultura occidental, particularmente en Europa, y de Europa nos vamos a mover al Nuevo Mundo, particularmente el Caribe. Y me gustaría terminar esta presentación introduciendo lo que sería una obra personal mía, un proyecto, un poema épico nombrado La Lampíada. Bueno, la cuestión homérica se refiere, como he dicho anteriormente, se refiere a una serie de interrogantes sobre la autoría de lo que viene siendo el fundamento de la cultura occidental. A esto me refiero la autoría de la Ilíada y de la Odisea. Vamos a ver quién es Homero, qué son la Ilíada y la Odisea, y la historicidad, los elementos de historicidad y de ficción sobre los cuales la narrativa trata. En la medida que Homero es un personaje que se ubica alrededor del siglo VIII antes de Cristo, existen entre 400 años y 500 años de diferencia o de tiempo que habría transcurrido entre el periodo micénico, que se entiende que es el momento histórico donde la narrativa de la Ilíada toma lugar. Nuevamente estamos hablando de el colapso de la Edad de Bronce, alrededor del 1200 a.C., y estamos hablando de este poeta, a quien llamamos Homero, que alegadamente vive alrededor del siglo VIII a.C., 750 a los 700 a.C. Bueno, sobre Homero no se conoce mucho. Existen numerosas fuentes en la antigüedad que coinciden sobre un personaje que se llamaba Homero, que era un poeta errante que viajaba de ciudad en ciudad, de isla en isla, cantando estas narrativas que hacían alusión a un tiempo que se había perdido.
Homero, alegadamente, existen dos posibles lugares de donde Homero puede ser originario, o por lo menos esas son las fuentes, esa es la información que domina hoy en día. Por una parte, existe una tradición que denomina a Homero como teniendo un origen en la isla de Esmirna, o existe otra vertiente que denomina que Homero era de la isla de Quíos. Otra característica con la cual siempre asociamos a Homero es que era un cantor ciego. No obstante, es imposible desde el siglo XXI, después de Cristo, encontrar evidencia que afirme dichas características. La ceguedad de Homero puede hacer alusión no necesariamente a una ceguedad literal, sino más bien puede ser una característica que se suele asociar con individuos que de alguna forma u otra están tocados por los dioses, que tienen algún conocimiento oculto listo para comunicar. Este es el caso del adivino Tiresias, que podemos ver en obras como Edipo Rey de Sófocles. El personaje de Tiresias también lo podemos ver en la Odisea de Homero, en el momento que Odiseo baja al inframundo para, no solamente para comunicarse con las almas de personas muertas que allí había, sino para encontrar la manera de regresar a su isla, a Ítaca. Bueno, a Homero se le atribuye chévere. Bueno, a Homero se le atribuye la autoría tanto de la Ilíada como de la Odisea. La Odisea toma lugar en el noveno año, en el noveno año de la Guerra de Troya, de la conocida Guerra de Troya, y el periodo de acción que transcurre en la misma es de aproximadamente 6 semanas, 51 días para ser exacto. La narrativa parte de una disputa existente entre Aquiles, hijo de Peleo y de la ninfa Tetis, y Agamenón, hijo de Atreo, rey de reyes. La misma narrativa culmina con la muerte de Héctor ante las manos de Aquiles, el rescate del cuerpo de Héctor por su padre Príamo, rey de Troya, y con sus rituales funerarios. La Odisea, por otro lado, narra lo que le acontece a Odiseo luego de la guerra de Troya. Luego de 10 años luchando a favor de los aqueos, Odiseo pasa 10 años más, cerca de 10 años más, perdido en el mar, hasta que finalmente los dioses le permiten regresar a Ítaca, donde decide vengarse, recuperar su propiedad, recuperar su familia, recuperar su poder, recuperar todo. La Ilíada consta de alrededor de 15.690 versos, la Odisea alrededor de 2.100 versos. Ambas épicas están divididas en 24 cantos.
No siempre fue así. Esta división que se hizo de 24 cantos de ambas obras toma lugar alrededor del siglo VI antes de Cristo, cuando Pisístrato, el tirano de Atenas, manda a copiar o manda a escribir la primera copia conocida de la Ilíada y de la Odisea. Cabe mencionar que la Ilíada de Homero y la Odisea de Homero no son los únicos poemas épicos que existían en la antigüedad. Más bien, la Ilíada y la Odisea de Homero son dos poemas épicos que forman parte de un ciclo épico mucho más abarcador, que incluye por lo menos 6 poemas épicos atribuidos a otros poetas, bardos, rápsodos o aedos. Estas son Cipria, de Stacino, que se data más o menos al siglo VI antes de Cristo o antes de la era común. Le sigue la Ilíada de Homero, de la cual ya hemos hablado un poco. La Etiópida de Arctino de Mileto, siglo VIII antes de nuestra era común, contemporáneo más o menos con Homero. La pequeña Ilíada de Lesques de Lesbos. La Iliu Persis de Arctino de Mileto, siglo VIII antes de nuestra era común. Nostoi o Retornos de Agias de Tresén o de Eumelio de Corinto, siglos VII al VI antes de nuestra era común. La Odisea de Homero, siglo VIII antes de la era común. Y finalmente la Telegonía de Eujamón de Cirene, siglo VI antes de nuestra era común. La Cipria es conocida por narrar los eventos que preceden el comienzo de la guerra de Troya. Trata de cómo Peleo y Tetis se casan y cómo todas las deidades son invitadas a la boda con excepción de una. Eris, la diosa de la discordia, quien a pesar de no ser invitada, va a la boda como quiera, y es esta quien lanza una manzana al centro de la sala que dice Calisti, para la más bella. 3 diosas salen al paso: Afrodita, diosa del amor, diosa de la belleza; Hera, esposa y hermana de Zeus; y Atenea, hija de Zeus y diosa de la sabiduría y de la guerra estratégica. Para saber quién es la más bella, deciden, ya que Zeus no quiere ser juez, pues teme llevarse la enemistad de las que pierdan, deciden que sea un pastor el juez. El pastor, siendo joven, siendo un joven troyano, decide otorgarle la manzana a Afrodita, quien le había ofrecido a cambio a la mujer más hermosa del mundo, Helena. No obstante, Helena estaba casada. Estaba casada con el rey de Esparta, Menelao, hermano del rey de reyes, rey de Micenas, Agamenón. La Ilíada cuenta todo lo que se refiere a la cólera de Aquiles, y esta termina con los funerales de Héctor. Nuevamente, toma lugar en el 9º año de la guerra de Troya, y el periodo de duración alcanza los 51 días. La Etiópida, que narra todo lo que acontece luego de la muerte y los funerales de Héctor. Narra
la entrada de las amazonas a la zona de combate a favor de los troyanos. Narra cómo los etíopes a favor de los troyanos también combaten con los aqueos. La pequeña Ilíada, que narra los eventos que implican la restauración del Paladio, no la restauración del Paladio, el hurto del Paladio de Troya, ya que sin esta estatua, Troya, el final de Troya era inminente. Incluye personajes como Filoctetes, aquel que fue mordido por una serpiente y que fue abandonado por sus compañeros aqueos en una isla, ya que la herida de la serpiente causaba un hedor que el resto de sus compañeros no podían soportar. Y Liupersis, que narra la caída de Troya, todo lo referente al caballo y la muerte de la familia real durante el saqueo de la citadela troyana. La Odisea, que narra todo lo que le acontece a Odiseo y a sus hombres luego tras 10 años de lucha en Troya y tras otros 10 años de estar perdido en los mares. Y finalmente, la Telegonía, que narra de modo similar a Telémaco buscando noticias sobre su padre en la Odisea. La Telegonía narra lo que le acontece a Telégono, hijo de Circe y de Odiseo. No obstante, cuando éste está buscando información sobre su padre, termina matándolo y casándose con su esposa. Y estos son tropos que luego veremos en la tragedia griega. De todos estos poemas épicos, únicamente la Ilíada y la Odisea son los que sobreviven. Conocemos de los otros poemas épicos por referencias, menciones que han hecho autores posteriores sobre las mismas. Nuevamente, cuando hablamos de la cuestión homérica, debemos hacer referencia a la época arcaica. La misma toma lugar entre el siglo VIII y el siglo VI antes de nuestra era común. Con la composición de la Ilíada, también tenemos la primera expresión del alfabeto griego. Los primeros indicios que tenemos del alfabeto griego, por lo menos en términos de la arqueología, se pueden ver en un hallazgo arqueológico que se llama la copa, que se le ha denominado como la copa de Néstor, en la isla de Pitecusas o la moderna isla de Isquia. Esta copa encontrada o estos fragmentos de la copa encontrada datan alrededor del 720 antes de nuestra era común. Y lo interesante sobre esta copa es que es descrita como una copa inmensa que dos hombres serían incapaces de levantar. No obstante, Néstor, siendo o perteneciendo a la era o la edad de los héroes, es capaz de levantarla él solo, siendo un anciano y sin dificultad. El alfabeto griego, no obstante, no lo inventaron los griegos, como quien dice, sino que fue adaptado del alfabeto fenicio. Es una adaptación que únicamente añade sonidos de vocales. Nuevamente, el alfabeto fenicio es uno que es probablemente el primer alfabeto creado en la historia de la humanidad, y ese consistía
de signos que representaban consonantes. El alfabeto griego toma este alfabeto fenicio y le añade estos sonidos de vocales. En el caso del griego clásico, alfa, epsilon, iota, omicron, eta, ypsilon y omega. Podemos decir de Homero y de la época arcaica en general que existen grandes desarrollos culturales que se dan, particularmente en la costa occidental de Anatolia, donde empiezan a surgir poetas como Homero, como Hesíodo, como Safo de Mitilene y presocráticos luego en los siglos posteriores, siglos VII, siglos VI, siglos VII y VI antes de Cristo, incluyendo Tales de Mileto, Heráclito de Éfeso y muchísimos otros, incluyendo Pitágoras. Pisístrato, el conocido tirano de Atenas, que vivió para el siglo VI antes de nuestra era común, a él se le adjudica el haber pedido una versión escrita de los poemas homéricos, la Ilíada y la Odisea. Y ambos poemas serían cruciales en la educación griega. No obstante, posteriormente, la Ilíada, tanto la Ilíada como la Odisea, pasarían por un proceso de estandarización que se daría en los siglos III y II antes de nuestra era común, luego de que Alejandro Magno muriera y dejara su imperio a manos de sus generales. La edicción alejandrina se da durante el periodo o bajo la dinastía ptolomeica. Ahora bien, los sucesos que ocurren en la Ilíada y en la Odisea, ¿qué tan ciertos son? ¿Son un figmento de la imaginación de Homero? ¿Están basados en eventos que ocurrieron 400 o 500 años anterior a los tiempos de Homero? Bueno, en 1870, un arqueólogo novato, digo novato porque no tenía una educación en esta disciplina, decidió, luego de acrecentar sus riquezas durante el Gold Rush, el periodo en California, en los Estados Unidos, decidió que él sería la persona que probara, que descubriera la Troya homérica y que probara que de hecho sí existía. En 1870, Heinrich Schliemann fue a Turquía y en la costa occidental de Turquía, en una colina llamada Hisarlik, empezó excavaciones que eventualmente dieron lugar al descubrimiento de un tesoro al cual él llamaría el tesoro de Príamo, ya que la calidad de las joyas y la calidad de los artefactos que encontró únicamente podían ser de una realeza. Y para Schliemann, esta realeza tenía que ser particularmente lo descrito por Homero en Troya, de la familia real de Príamo. Por ende, el tesoro de Príamo.
No obstante, Heinrich Schliemann contemporáneamente es visto como una persona que aportó muchísimo en términos de ser quien descubriera una Troya homérica, pero el hecho de descubrir esta Troya homérica, el hecho de cavar, implicó la destrucción de aquello mismo que él estaba intentando probar, de lo cual estaba intentando probar la existencia. Contemporáneamente, existen debates que hablan sobre dos posibles capas que pueden aludir a lo que se conoce como la Troya homérica. El hallazgo de Schliemann consiste de alrededor de 9 capas de ciudades que fueron construidas una encima de la otra. El tesoro de Príamo, que Schliemann hubo descubierto, se refiere a la Troya II, que data alrededor del 2000 y 2300 antes de Cristo o antes de nuestra era común. Las Troyas que se piensan que podrían ser las homéricas son la Troya 6H y la Troya 7A. La Troya 6H es similar a las descripciones que Homero utiliza para hablar sobre Troya. No obstante, en esta capa de la ciudad no existe evidencia que busque probar o que no existe evidencia de que un conflicto bélico haya ocurrido. No obstante, la Troya 7A es una Troya mucho más humilde. Sin embargo, esta Troya en particular sí refleja evidencia de conflictos bélicos y de que dicha ciudad fue saqueada y quemada. El tiempo que separa la Troya 6H de la Troya 7A se refiere únicamente a 2 generaciones, 5 décadas. La Troya 6H data del año 1205, alrededor del 1250 a.C. La Troya 7A alrededor del 1200 a.C. Para poner esto en un contexto más amplio, alrededor del 1250 a.C., en Egipto estaba imperando como faraón Ramsés II. Y de esta época en particular tenemos los jeroglíficos que aluden a la batalla de Kadesh que los egipcios llevaron a cabo o que hubo ocurrido entre los egipcios y el imperio hitita. Ya para los tiempos de la Troya 7A, alrededor de 1200 a.C., estamos hablando del principio del fin de la Edad de Bronce. Esto es una época que se conoce como el colapso de la Edad de Bronce tardía, donde varios imperios dejaron de existir y otros imperios sobrevivieron a la época, no obstante, terminaron sumamente debilitados en comparación con tiempos anteriores. Estamos hablando de los micénicos, quienes desaparecieron como cultura, los hititas, los minoicos, que ya para finales de la Edad de Bronce estaban sumamente disminuidos. Estamos hablando de los egipcios, de los asirios y de los babilonios, particularmente en el tiempo de los casitas. Únicamente los egipcios, los asirios y los asirios fueron las culturas que lograron sobrevivir a este colapso general. Luego de este colapso, en el mar Egeo, básicamente
se deja de escribir, las grandes ciudades son abandonadas y es un periodo que hoy en día conocemos como la Edad Oscura griega, que básicamente data del 1200 antes de nuestra era común al 800 antes de la era común. Entre 4 y 5 siglos que separan a Homero de los eventos que él narra. Cuando hablamos de Homero y cuando hablamos de la autoría de la Ilíada y de la Odisea, existen básicamente dos escuelas de pensamiento. Las más antiguas le atribuían tanto la Ilíada como la Odisea a Homero. No obstante, ya para los tiempos alejandrinos, siglos III y II antes de Cristo, existían disputas sobre si la Odisea, ya que la Ilíada no se cuestionaba si había sido escrita por Homero o no, se daba por sentado de que sí, pero se pensaba que la Odisea, por su forma, por los temas que trataba y por el flujo del tiempo en la misma obra, no podía pertenecer al mismo autor que la Ilíada. Heródoto habla de un Homero que habría existido alrededor de 400 años. De hecho, no alrededor de 400 años. En sus historias, en las historias de Heródoto, Heródoto mismo habla de que exactamente 400 años lo separan a él de Homero. Luego durante la antigüedad, varios personajes históricos fueron o hicieron un peregrinaje a Troya. Lo hizo Alejandro Magno y lo haría en tiempos romanos Julio César, disculpen. No obstante, con el pasar de los siglos, la historicidad de la Ilíada se perdería. Y no sería hasta el siglo XVIII de nuestra era común que la cuestión homérica volvería a tomar auge. Y el precursor de esta escuela que analiza la autoría de la Ilíada y de la Odisea se conoce como Frederick August Wolff. Cuando hablamos de poemas épicos, hay ciertas características que las caracterizan, valga la redundancia. Podemos hablar en términos de invocaciones, epítetos o descripciones de los héroes, catálogos de héroes, discursos de linajes. Hablamos de acciones que tienen su principio en medias res, como ocurre en la Ilíada, empezando en el 9º año de la guerra troyana, o en la Odisea, empezando ya en el 7º, alrededor del 9º año también, de Odiseo andar náufrago por el Mediterráneo. También también podemos encontrar en los poemas épicos fórmulas extendidas y anacronismos. Esta última, los anacronismos, son sumamente caudalosos en la Ilíada. Podemos hablar de descripciones de Troya que se refieren a Troyas más antiguas en el tiempo. Y podemos hablar de conflictos que no cuadran con esa Troya que Homero está describiendo, por lo menos en cuanto a los hallazgos arqueológicos. Podemos ver anacronismos en términos de la armadura. Un ejemplo de esto se puede ver con la armadura de Ayante Mayor, quien utiliza un escudo
rectangular que alegadamente ya para el 1200 antes de Cristo no se utilizaba, sino que se refiere a una armadura más antigua. Podemos hablar de la quema de cuerpos en la pira, cuando los hallazgos arqueológicos únicamente demuestran tumbas micénicas y no existe evidencia de cuerpos quemados. Los cuerpos quemados, los cuerpos que son puestos en la pira, aluden más bien a los tiempos homéricos, siglo VIII antes de Cristo. No obstante, existen ciertas estrategias en cuanto a forma, en cuanto a transmisión de conocimiento de una generación a otra. En tiempos donde la tradición escrita aún no existía, la tradición oral imperaba. Y los poemas homéricos se caracterizan precisamente por ser una obra ajustada a la tradición oral. El medio que Homero utiliza es el hexámetro dactílico, métrica que facilita la memorización. Existen invocaciones a musas que legitimizan la naturaleza divina de la narrativa. Figuras retóricas que selectivamente enfatizan, omiten y alteran aspectos de la narrativa con la intención de propagar una serie de valores culturales. Estamos hablando de cultos divinos, importancia de los juramentos, ideales heroicos, hospitalidad, cosmogonía, etc. También existen catálogos de héroe que ayudan a proveer a la audiencia una noción de veracidad por lo exhaustivas y rigurosas que son dichos catálogos. Por otro lado, vemos que la tradición oral es dinámica y se adapta al contexto espaciotemporal, por lo cual está en constante cambio. La tradición escrita, sin embargo, eternaliza la manifestación física de toda forma de expresión de conocimiento. No obstante, permanece estática dado la arbitrariedad de los significados, la evolución del lenguaje y la diferencia en los dialectos regionales y la traducción a otros lenguajes. Posteriormente, con la invención de la imprenta, la tradición escrita hará posible transmitir conocimiento a través del tiempo y del espacio y acelerará la propagación de ideas y transformará las técnicas discursivas. Ahora bien, en el siglo XX, dos investigadores americanos, Milman Parry y Albert Lord, implicaron una revolución sobre todo lo que tenía que ver con la cuestión homérica. Particularmente Milman Parry, quien murió sumamente joven, básicamente compuso lo que se conoce como la teoría oral formulaica. Y esto es una teoría que sirve para analizar tanto la poesía en la antigüedad como la poesía en la época medieval. Y básicamente alude a la profesionalización de la poesía. Llamémosle poetas, llamémosle aedos, rapsodas, bardos, griotas, trovadores, juglares, glusares. Particularmente este último, que son los poetas que Milman Parry
utiliza en sus investigaciones. Son bardos serbios que, siendo analfabetas o no sabiendo leer o escribir, son capaces de transmitir información de modo oral de una generación a otra. Existen unas estrategias que estos glosares ponen en práctica, particularmente aquellos referentes a epítetos compatibles con el sistema métrico y otras técnicas. Es adaptativo a las expectativas de la audiencia y también, en la medida que habla de fórmulas, también presenta representaciones convencionalizadas extendidas. Esto alude a las técnicas que utiliza Homero tanto en la Ilíada como en la Odisea, particularmente en lo que tiene que ver con rituales de armamento, con rituales de hospitalidad y con descripciones de cómo los juegos funerales de un héroe u otro se llevan a cabo. Nuevamente, la Ilíada y la Odisea están compuestas en hexámetros dactílicos. Esto es un verso que consiste de 6 pies. Cada pie tiene 3 elementos. Estos elementos contrastan los unos con los otros a partir de sonidos de vocales largas y de vocales cortas. Un pie puede estar compuesto de 2 elementos, de 3 elementos, incluso de 4 elementos. El hexámetro dactílico, como pueden ver, tiene o sigue la siguiente forma. Un patrón largo, corto, corto, 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 largo, corto. En español es una métrica difícil de explicar, ya que en nuestro idioma únicamente utilizamos sonidos de vocal corto. No existen los sonidos de vocal largo. El hexámetro dactílico se puede ver como, no solamente como tecnología, sino también como expresión del pensamiento griego en tanto y en cuanto a la música y a la memoria se refieren. En la mitología griega conocemos a Mnemósine, quien es la madre de las musas con Zeus. Mnemósine literalmente significa memoria. El hexámetro dactílico facilita la memorización, es una expresión de armonía. Los oráculos, como el oráculo de Delfo, cuando algún individuo iba a hacer una pregunta, el oráculo interpretaba lo que los dioses decían y su respuesta era dada precisamente en hexámetro dactílico. Mnemósine nuevamente es la madre de las musas. Estas son Calíope, musa de la épica, Urania, Euterpe, Polimnia, Talía, Clio, Erató, Terpsícore y Melpómene. Cuando hablamos de la importancia de la musicalidad en el mundo griego, existen 2 vertientes. Una que se da por la vía racional y otro que se da por la vía tal vez más instintiva, más emocional, más animal. Asociamos a Apolo con todo aquello que tiene que ver con instrumentos de cuerda, con la razón, con la medicina. No obstante, en Dioniso vemos una deidad que involucra
un sentido más instintivo. La armonía o la concordia en su sentido romano involucra también mejor empiezo por aquí. La armonía es sumamente importante en el pensamiento griego y rige lo ideal en tanto y en cuanto hablamos del cosmos, en tanto y en cuanto hablamos del individuo y en tanto y en cuanto hablamos de la sociedad. La armonía implica una proporción matemático-musical e involucra un lenguaje secreto del cosmos. En la filosofía podemos encontrar, la filosofía es una expresión de esta armonía. Lo podemos ver en la ética, en la política y en las técnicas tanto de la astronomía como de la arqueología. Homero, siendo el fundamento de la literatura occidental, se puede ver a lo largo de la historia. Podemos ver en las tragedias del siglo V antes de nuestra era común, con Esquilo, en obras como Agamenón, la Orestíada, Electra, lo podemos ver con Sófocles en Edipo Rey y en Antígona, con Eurípides, el Orestes, Medea, e incluso en las comedias de Aristófanes. La Ilíada como épica fundacional, la idea de la Ilíada como épica fundacional griega también es, aportada no es la palabra, es imitada por los romanos. Vemos a Virgilio con la composición de la Eneida, un intento de concebir una genealogía troyana, una genealogía romana que fuera capaz de remitirse a los tiempos troyanos. Con Ovidio, las Metamorfosis, Quinto de Esmirna, Posthoméricas, Gales de Godofredo de Mamuth, Historia Regum Britanniae, Guido de Columnis, Historia de la destrucción de Troya, con Dante Alighieri, la Divina Comedia, particularmente considerando que es Virgilio, el poeta romano, quien guía a Dante por el infierno. William Shakespeare, con Troilo y Créssida, Miguel de Cervantes, con Don Quijote, Galatea, Viaje del Parnaso, y James Joyce, Ulises. Existen varios tipos de hexámetro. Existe el bisilábico, el trisilábico, el tetrasilábico. Y nuevamente existe el hexámetro dactílico, contrasta tanto las vocales largas con las vocales cortas en el idioma griego. Y aquí podemos ver una tabla más o menos de los sonidos vocálicos tanto en inglés como en español, pero no vamos a entrar en ellas. A la hora de transcribir el hexámetro dactílico del griego al español, encontramos varias dificultades. Número 1, no existen vocales largas en el español. Número 2, a diferencia del griego y del latín, el español es sintácticamente rígido en cuanto a la ubicación de los artículos en una oración. En otras palabras, el verso en español va a tender a empezar, digamos, con una sílaba débil. Posibles soluciones.
Es posible relacionar las vocales largas y cortas en latín y griego con las sílabas fuertes y débiles en español y sustituir las vocales largas por las sílabas fuertes y las cortas por las sílabas débiles. El verso que resulta es un verso de 17 versos, de 17 sílabas. También, otra posible solución es emplear pronombres enclíticos. Los pronombres enclíticos son aquellos pronombres que se utilizan como luego de la conjugación del verbo. En vez de decir le dijo, por ejemplo, podemos decir díjole. Eso sería utilizar un pronombre enclítico, utilizarlo como sufijo. Aquí hay varios ejemplos de lo que es el hexámetro dactílico en castellano, o intentos de transcribir el hexámetro dactílico del griego al castellano. Existen los de don Esteban Manuel de Villegas, quien vivió, poeta renacentista que vivió entre 1589 y 1669 de nuestra era común, y aquí hay un ejemplo. Lícidas y Coridón, el amante de Filis. Lícidas y Coridón, el amante de Filis. 6 pies. De Rubén Darío, poeta modernista nicaragüense. Ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda. Nuevamente, 6 pies con una terminación dactílica. Y de Antonio García Vargas, un poeta español que falleció el año pasado, también nos provee con ejemplos del hexámetro dactílico en castellano. Cuando el invierno 40 te llegue poniéndote cero. Bien, hablo de tecnologías islámicas porque me parece que a la hora de hablar sobre la colonización del Nuevo Mundo, no es casualidad que España y Portugal hayan sido los primeros países en expandir, en buscar colonizar el Nuevo Mundo. Y esto es únicamente posible por los adelantos tecnológicos que la expansión del Islam alrededor de África, partes de Europa y Asia llevaron a cabo durante lo que conocemos como la época medieval en Europa occidental. Y pues aquí hay una breve tabla de cuáles vendrían siendo algunas de las importaciones importantes de esta cultura. En los campos de los saberes, en los campos de técnicas o estrategias de colonización, y en términos de adelantos tecnológicos. Podemos ver cómo esto desemboca en el Caribe, en tanto y en cuanto hablamos de la esclavitud transatlántica y de las tecnologías de plantación. Nuevamente, aquí otra tabla de lo que vendría siendo la infraestructura para la colonización en el Caribe. En términos de la educación colonial, pues en el currículo académico, a través de los 400 años de colonización europea en el Caribe, pues nos vemos con un currículo académico patriarcal, eurocéntrico, siempre orientado a la dominación económica, siempre inculcando el idioma del colonizador y siendo compatible con las cosmovisiones colonialistas. Y claro, omite la pluralidad social y la constitución de las identidades caribeñas. Cuando hablamos de la producción literaria caribeña, vemos una intertextualidad
Lo podemos, con Europa, lo podemos ver en William Shakespeare y Aimé Césaire de Martinique, con su obra Un Tempête, una tempestad, que hace alusión o entra en una relación intertextual con La Tempestad de William Shakespeare, en lo que se refiere al personaje de Próspero, de Calibán y de Ariel. Lo vemos entre Homero y Derek Walcott, del cual hablaremos un poco más. Lo vemos con John Rice de Dominica y Jane Austen. Vemos en Maryse Condé un ímpetu en desarrollar genealogías que buscan un origen en África. Y vemos en Wilson Harris, además, una intertextualidad con Homero similar a la de Derek Walcott. Derek Walcott, de Santa Lucía, o Saint Lucia, 1930 al 2017 de la Era Común, era poeta y dramaturgo, y en 1990 escribe su poema épico Homeros, por el cual en 1992 ganaría el premio Nobel. En términos de contenido, el poema va mucho más allá de caribeñizar a Homero o de homerificar al Caribe. Como un poeta, como un bardo, Walcott cose narrativas, varias tramas en una, que lo llevan a hablar desde lo que acontece en Santa Lucía, en un amorío que se da entre el personaje de Héctor y el personaje de Aquil, quienes luchan por el amor de Helena. Habla de la narrativa del alcalde o del mayor Plutkin, que posiblemente hace alusión a Major Plutkin, que hace alusión a Ayante Mayor. Habla de sus propias experiencias en Europa, en países o en ciudades como Lublin, Londres, Toronto, y además de este poema épico por el cual ganó el premio Nobel en 1992, en 1993 escribe una obra de teatro basada en la Odisea. Esta transición de ir en la poesía épica a la tragedia es análoga a la transición que ocurre en la poesía épica griega y cómo desemboca en la tragedia griega de Esquilo, Sófocles y Eurípides. En Puerto Rico, y aquí hay un pequeño typo, Luis Llorens, acento en la E y S, Luis Llorens Torres, podemos también ver influencia homérica en poemas como Mare Nostrum, Velas Épicas, la cual exalta el coraje de los héroes de la conquista, Cristóbal Colón, frente a los desnudos bronces que en la sombra vagaban. Aquí Luis Llorens Torres está homerificando o heroificando a las figuras españolas en los momentos donde andaban en conquista, particularmente en el siglo XV de nuestra era común, finales del siglo XV de nuestra era común. Luis Pález Matos, por otro lado, no ve en el español una figura heroica. No niega que el español sea feroz, pero su énfasis está en la experiencia del caribeño con el mar. Esto lo vemos en su libro Tuntún de Paz y Grifería.
particularmente las imágenes marítimas que nos ofrece con Canción del Mar y Aires Bucaneros, que luego Roy Brown adapta como canción. Aquí también vemos las imágenes marítimas del pirata enfrentado, todo un odiseo, en épocas que aluden al siglo XVII, y cómo mediante astucia logra sobrepasar las adversidades, como por ejemplo, lograr capturar un barco con una pistola con pólvora y una espada, cuando las tecnologías españolas eran muy superiores. Esto alude, por ejemplo, a maquinaciones que Odiseo lleva a cabo a lo largo de la Odisea. Y con esto Luis Pález Matos busca forjar una nueva épica distinta a la de Luis Llorens Torres, basada en una reinterpretación de la historia y no así la historia que se nos cuenta en nuestros currículos académicos. También hay una noción de melancolía, una desconexión del mar con la invasión de los Estados Unidos, ya que el marinero no puede brincar, como quien dice, de isla en isla. Bueno, y habiendo hablado un poco de Homero, la cuestión homérica, de su influencia en la cultura occidental, particularmente en la literatura europea, y su transición o su influencia en el Caribe, quiero hablar ahora, o quiero terminar por mencionar un proyecto personal, en el cual 9 años después sigo trabajando. Y este es el poema épico La Lampiada, que relata el origen de una constelación. Es un poema que está orientado en el ciclo épico troyano como punto de partida. El mismo narra las labores que un grupo de troyanos lleva a cabo para retomar el paladio hurtado por Diomedes y luego llevarlo a Italia, donde el remanente del ejército troyano se enfrenta a los rútulos con el fin de fundar una nueva Troya. Entre los que se embarcan a Argos para retomar el paladio se destacan los corceles de Héctor, particularmente Lampo, quien siendo engañado por la diosa Hera, hubo precipitado la ruina de Troya. Eso en cuanto a la trama, a la narrativa, a lo que toma lugar. Ahora, este poema está escrito en hexámetro dactílico, no tan distinto a lo que escribe Rubén Darío o a lo que Rubén Darío ve como hexámetro dactílico. No obstante, cabe mencionar que selecciono 9 reglas relacionadas a las sinéresis y a las sinalefas. Aquí hay una breve descripción y ejemplos de lo que viene siendo una diéresis, cuando uno separa un diptongo, sonidos de un diptongo, como por ejemplo podemos hacer comúnmente con palabras como criatura, que podemos mencionar la criatura o criatura o Zeus, Zeus. El uso de sinéresis, que implica lo contrario, implica unir hiatos, como en la palabra héroe, no decimos héroe, sino héroe, y sinalefas, que tienen que ver con el final de una palabra que termina en vocal y unirla en la misma sílaba con otra palabra que también empieza en vocal. Casi no tenemos tiempo, pero sí, son 9 reglas en términos de sinalefas y sinéresis
no utilizo reglas de diéresis, y pues es una regla por musa, son 9 en total. Entonces, una Eneida antillana, la Lampíada, una Eneida antillana, bueno, busco ofrecer con la Eneida, con la Lampíada, una genealogía caribeña, imaginaria, que sea capaz de trazar una línea que vaya del linaje caribeño al linaje troyano. Dicha obra está ambientada en el mar Egeo. El argumento dominante involucra retomar o hurtar el paladio que Diomedes de entrada le había robado a los troyanos. Entre los personajes se encuentran individuos que no únicamente sobreviven a la guerra de Troya, sino individuos troyanos y aliados troyanos que no acompañan a Eneas en su viaje. No obstante, aunque esta épica toma lugar en el mar Egeo alrededor de 3.200 años, mediante sueños y augurios se introduce la promesa de lo que yo llamo una Troya antillana. Entiéndase Troya antillana como el conjunto de islas que conforman una muralla geológica en el mar, que es asediada, saqueada por fuerzas externas. El caballo de Troya es un símbolo. El caballo de Troya es probablemente el símbolo más icónico del conflicto troyano en general. Y usualmente se asocia con la ruina de Troya, con la maquinación de Odiseo, con concepciones negativas. Y una razón por la cual uno de mis personajes, Lampo, una de las razones por las cuales elijo a Lampo como uno de los personajes importantes de esta épica está relacionada a que, número uno, los caballos en la mitología griega son exaltados, son utilizados para describir ciudades, y los dioses los dotan de voz. Particularmente, Janto y Valio, que son los caballos de Aquiles, le dicen a Aquiles, luego de que Patroclo ha muerto, que Patroclo no ha muerto por culpa de ellos, sino porque un dios y un hombre hirieron a Patroclo, y que pronto Aquiles también iba a sucumbir a manos de un dios y a manos de un hombre. En este imaginario, donde los caballos hablan, dotados de voz por los dioses, pues Lampo, siendo uno de los caballos de Héctor, el único caballo, de hecho, que lleva un epíteto, Divino Lampo, como menciona Héctor, son 4 caballos, Janto, Podargo, Etón y Divino Lampo. Me hago de este caballo quien es testigo de las labores que un grupo de troyanos compuesto por 8 personas, 8 troyanos, Polidamante, Piro, Antifo, Mesles, Epístrofo, Eufemo, Ideo y Cromis, llevan a cabo en Argos para retomar el paladio. Tomando en consideración que Héctor, el epíteto del Héctor homérico es domador de caballos, busco domar el símbolo o el simbolismo que alude al caballo de Troya para no verlo como un presagio negativo, sino como un augurio prometedor.
Ok. Este poema está compuesto de 3.216 versos, divididos o repartidos en 6 cantos. Y esta cifra de 3.216 versos no es una casualidad. Tomando en consideración que estamos en el año 2021, pues de restarle 3.216 versos, estaríamos dirigiéndonos alrededor del año 1190, alrededor de esa época, antes de Cristo, donde se piensa que una Troya 7A, como en los hallazgos arqueológicos, pudo haber sido testigo de una guerra. Aparte de esto, la obra tiene al final un glosario, un índice de nombres que está compuesto de más de 500 nombres para dictaminar la rigurosidad mitológica. Bueno, quiero terminar brevemente leyendo lo que vendría siendo la invocación de la obra. Primer canto, retoma de las armas. Fui yo arrastrado por cruel sanguinario y divinos corceles. Daños, insultos y ultrajes sufrí por las tiendas aqueas, hasta que el Padre querido ofreció por mi cuerpo un rescate. Más de 3.000 primaveras separan mi tiempo de ahora. Soy el espectro del Priámida Héctor con luz temporera, un desgraciado que media incorpóreo entre dioses y hombres. Llevo conmigo una gran remembranza que el tiempo olvidara, cosas que Polidamante entonara en la Roma troyana, antes que sustituyera el Maríada al hijo de Cipris, como patriarca absoluto en el nombre del dios Monoteo, cuando distrajo a la diosa Atenea con égida infausta y quebrantóle el paladio atinándole un golpe en la espalda. Oigan atentos los versos que entona el que lleva mi nombre. Es el Josiámida aquel quien ofrece el pulmón y su lengua. Canta, mi diosa Calíope, musa de espléndidos dones. Canta del lampo divino, corcel que en Ilión galopara. Ese a quien era engañara y al pueblo troyano arruinara. Luego, no obstante, el corcel fuera juez en un juicio divino, que culminó con su exilio en los astros que trazan su forma. Es aquella extraviada en los pálidos brazos de Hera. ¿Cómo lamentan Lampetia y Faetusa el final del caballo? Ambas Helíades vierten el ámbar que lloran sus ojos sobre las islas ponientes que un cruel mirmidón ultrajara. Ese archipiélago elicio que gran mujerío vigila. Mas lo ocurrido en antaño en la cruenta llanura troyana es lo que inicia el relato que al lampo divino celebra, ya que aunque fuera un caballo con vientre infiltrado el presagio del decantado saqueo que a Troya ventosa arruinara, es además el augurio olvidado de Ilión Antillana. Muchas gracias. Bueno, y con esto se da por concluido la primera actividad del Foro de las Artes del Departamento de Humanidades, Ecos de Homero. Espero que tengan buenas tardes. Ay, Dios. Como quiera, tenía unas cuantas ahí, pero Está bien. igual será. Ay, Dios. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Sí. Parte de. Déjame, él me dijo que borrara aquí. Ahí ya.
Lo puedes cortar, sí. Yo lo corto.